El Manchester United está viviendo un resurgir en medio de la temporada luego de la salida de Rubén Amorim del banquillo y la llegada de Michael Carrick como interino. El exjugador inglés ha dirigido 6 partidos y está invicto, así que en este video vamos a hablar un poco de esa actualidad de los Diablos Rojos. Repasaremos cómo fue el arranque de los demás entrenadores post-Ferguson y responder a la pregunta que todos nos hacemos, si realmente con Michael Carrick volveremos a ver un Manchester United protagonista y ganador en Inglaterra. Así que sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. Los Red Devils encadenan 5 victorias y un empate en los 6 primeros partidos de Carrick al mando, todos en Premier League, y se treparon a la 4ª posición de la tabla. Con Rubén Amorim se encontraban sextos, a 17 puntos del Arsenal, pero sobre todo a nivel sensación se veía un equipo con pocas ideas de medio campo hacia arriba, defensivamente poco fiable, y que se sostenía por el buen nivel individual de jugadores como Dorgu, el propio Bruno Fernández o Mbeumo. Ahora llega un ídolo del club como lo es Michael Carrick y en su primer partido vencen al Manchester City y luego al Arsenal en el Emirates, siendo capaces de reponerse al marcador 2 veces y jugando de tú a tú. Sin embargo, es aquí donde quiero dar mi opinión, y es que todavía es muy pronto para sacar conclusiones, ya que si bien es evidente la mejoría en cuanto a resultados, a nivel de juego todavía tienen mucho margen de mejora con la plantilla que tienen. En los últimos 2 partidos, ante el West Ham y el Everton, por momentos volvimos a ver un Manchester United con poca capacidad para abrir los partidos, más parecido a lo visto con Amorim, lo que invita a pensar que esta seguidilla de buenos resultados puede ser también una reacción normal al cambio de entrenador, ya que con otros técnicos también ha pasado, y al final terminamos viendo que el gran problema del Manchester viene de algo más estructural y no se soluciona solo cambiando el entrenador. Repasemos un poco cómo les fue a los técnicos que llegaron después de Ferguson en 2013. Primero, el sucesor fue David Moyes, que venía de dirigir más de 10 años al Everton y solo duró una temporada en el banquillo del United, la 2013-2014. Con él sí vimos una caída inmediata, ya que en sus primeros 6 partidos de Premier ganaron solo 2, sumaron un empate y 3 derrotas, incluida una goleada por 4-1 ante el Manchester City, terminando séptimos en la tabla, un club que no quedaba fuera de los primeros 3 puestos desde la temporada 90-91. Luego llega Louis van Gaal en junio de 2014 y dirige 2 temporadas, donde su arranque también fue un poco flojo, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Esto únicamente en Premier, que es lo que vamos a repasar. En esa campaña 2014-2015 finalizaron cuartos con 70 puntos, teniendo una tremenda plantilla con jugadores como Ángel Di María, Rooney, Van Persie o Radamel Falcao. La temporada siguiente el equipo arranca con 4 victorias, ganando al Liverpool y al Tottenham, un empate y una derrota. Se esperaba que en su segundo año con Van Gaal fueran a más, pero terminaron quintos con 66 puntos. En la temporada 2016-2017 llega José Mourinho, otro gran técnico lleno de éxitos, y se gastan más de 150 millones de euros en fichajes, trayendo a Pogba, Mkhitaryan desde el Dortmund o Zlatan, que llegó libre. Con el entrenador portugués arrancan bien la campaña, con 4 victorias y 2 derrotas, pero terminan en la 6ª posición con 69 puntos. Una temporada que al menos coronaron ganando la Europa League ante el Ajax y que les dio cupo a la Champions. Luego en la temporada 2017-2018 es donde el United mejora notablemente en cuanto a resultados en esa segunda campaña con Mourinho. Al igual que con Carrick, sumaron 5 victorias y un empate en los primeros 6 encuentros. Terminaron segundos con 81 puntos, pero no les dio para competir ante el City, que hizo 100 puntos esa temporada. En Champions serían eliminados en octavos por el Sevilla, así que a nivel europeo terminaron decepcionando. Mourinho sería despedido a mitad de la siguiente temporada, ya que empeoraron en ese arranque, y además el Derby County los eliminó por penales en tercera fase de FA Cup. Ole Gunnar Solskjaer asume el cargo en diciembre de 2018 y, por ejemplo, con el entrenador noruego ganan 6 de 6. Es verdad que el rival más complicado que vencieron fue el Tottenham, los demás fueron equipos de mitad de tabla hacia abajo, pero ese arranque con Solskjaer fue también muy bueno y nuevamente todo el mundo se ilusionó con volver a ver a los Diablos Rojos en la cima. Además, en la primera temporada completa con Solskjaer, que fue la siguiente, la 2019-2020,
terminaron terceros con 66 puntos y en la 2020-2021 fueron subcampeones con 74, pero el City hizo 86, así que aunque hicieron una buena campaña, todavía les faltaba dar un paso más para competir seriamente, porque también a nivel europeo seguían sin ser protagonistas. Ese año se fueron eliminados en fase de grupos en Champions y perdieron la final de la Europa League frente al Villarreal. Para la campaña 2021-2022 vuelven a realizar grandes fichajes con la llegada de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, que venía de ser figura en la Bundesliga, o Rafael Varane, fichajes que salvo Cristiano nunca funcionaron, lo que ya es costumbre en este equipo. Solskjaer deja el banquillo en noviembre luego de ser humillados por el Liverpool 5-0 en Old Trafford y dejando el equipo octavo en Premier. Y allí nuevamente con el cambio de entrenador y la llegada de Ralf Rangnick tienen una reacción inmediata, ganando 5 partidos y un empate, y al final acabaron sextos en la tabla. El técnico alemán decide no seguir y contratan a Erik ten Hag en junio de 2022. El holandés perdió sus primeros 2 partidos, pero luego sumó 4 victorias seguidas, venciendo al Liverpool y al Arsenal. Nuevamente un arranque más o menos prometedor. El United esa temporada sumó 75 puntos en Premier, ganó la Copa de la Liga y llegó a la final de la FA Cup. Erik ten Hag venía de hacer un trabajo espectacular con el Ajax y por esta primera campaña realizada en Inglaterra tenía credenciales para liderar el ansiado resurgir del Manchester. Sin embargo, la temporada siguiente el equipo se viene abajo totalmente, quedando octavos en la Premier. Solo ganaron un partido ante el Big Six, que fue al Chelsea 2-1, eliminados también en fase de grupos de Champions, y otra vez perdieron la final de la FA Cup ante el City. A pesar de ese pésimo rendimiento, deciden mantener a Ten Hag, solo hasta que lo despiden en octubre de 2024, trayendo a Rubén Amorim desde el Sporting, cuando ya la temporada había iniciado, con el equipo en ese momento 10º en la tabla, y lo cierto es que con el portugués nunca vimos una mejoría ni en el juego ni en los resultados. En los primeros 6 partidos ganan solo 2, pierden 3 y un empate, y terminaron 15º, la peor posición del club en primera división desde la temporada 73-74, que se fueron un año a segunda. Además pierden la final de la Europa League ante el Tottenham en un partido flojísimo, con 2 equipos en un nivel paupérrimo. Rubén Amorim fue otro técnico que venía de hacer un grandísimo trabajo en el Sporting Club de Portugal y nunca logró reflejar ese buen trabajo en Inglaterra. Veremos cómo finaliza la temporada Michael Carrick, también teniendo en cuenta que es un técnico que apenas estamos descubriendo a qué juega, pero como vimos en este repaso, desde que se fue Ferguson se ha repetido varias veces la historia en la que inmediatamente el United cambia de técnico, encadenan una serie de buenos resultados, pero luego no logran sostener ese buen rendimiento en una campaña completa y terminan de dar ese salto de calidad para ser un equipo que compita seriamente por títulos importantes. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios su opinión de este arranque de Michael Carrick al mando del Manchester United. Si creen que al ser un técnico británico es el elegido para devolver la grandeza y el prestigio que ha perdido este equipo en los últimos años. Me interesa mucho saber sus opiniones sobre la actualidad y lo que viene para el United en lo que queda de temporada. Así que comenta. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.